Hola amigos de YouTube, este es tu canal Derecho sobre Ruedas. Soy Carlos Rentería y hoy estaremos hablando de la acusación dentro del sistema penal acusatorio colombiano. Gracias a todos los que han opinado, han escrito, han hecho alguna llamada para consultar sobre sus dudas o inquietudes. Reitero, este no es un canal que pretenda reemplazar la necesidad de un abogado, pero sí es un canal que busca darte una explicación sencilla sobre los temas que se tratan dentro de las audiencias en el proceso penal colombiano. Vamos entonces a estar hablando de lo que ocurre luego de las audiencias preliminares, luego de que se ha hecho la formulación de imputación, tal vez la medida de aseguramiento, es probable la legalización de captura. No en todos los casos se presentan estas audiencias como concurrentes, algunas veces simplemente se presenta la formulación de imputación. Luego de que se presenta la formulación de imputación, más o menos al mes siguiente, mes y medio siguiente, se está llevando a cabo una audiencia que se llama audiencia de acusación, y esa audiencia tiene un objetivo claro, y es que la Fiscalía reafirme el interés que tiene en llevar a juicio a un ciudadano por la conducta que le ha imputado. Recuerden que si una persona ha estado privada de la libertad, pues que existen unos términos necesarios para que se respeten la presentación para que se dé esa acusación. Y es muy importante entender que esa acusación está precedida de la presentación del escrito de acusación. No se puede confundir el concepto de la acusación con la presentación del escrito de acusación, ya que son dos eventos diferentes. La Fiscalía, luego de que ha formulado la imputación a una persona, está obligada en un término procesal a presentar un escrito, y ese escrito se considera escrito de acusación. Ese escrito de acusación es la reafirmación de que la persona debe ser juzgada por las conductas que se está investigando. Pero también podría ocurrir que la Fiscalía encontrara que en lugar de seguir adelante con un juicio, la persona debería ser absuelta de todo cargo. Entonces la Fiscalía no presenta escrito de acusación, sino que presenta un escrito de preclusión o solicitud de preclusión. La preclusión equivale a la emisión, en caso de ser aceptada por parte del juez de conocimiento, equivale a la emisión de un fallo de absolución. Entonces estábamos viendo que en videos anteriores que cuando una persona es privada de la libertad a través de la medida de aseguramiento, la Fiscalía tiene un término de 60 días para presentar el escrito de acusación. Si se trata de algunos delitos especiales, el término se duplica, y luego de que se presenta el escrito de acusación, ya podríamos decir que la pelota está en el campo del juez de conocimiento, el juez que va a atender el juzgamiento del proceso. En ese momento el juez debe programar fecha de audiencia de acusación, y es de esa audiencia entonces de la que estamos hablando. La audiencia de acusación es el acto procesal dentro del proceso penal en el que a una persona se le informa de manera formal que efectivamente la Fiscalía desea llevarlo a un juicio, que considera que tiene las pruebas y los elementos suficientes para llevarlo a un escenario de un juicio oral, y que por lo tanto entonces la persona podría llegar a ser responsable. Ahora, la audiencia de acusación es un escenario también para hablar de las condiciones del juez, en cuanto a si el juez tiene algún tipo de impedimento o algún tipo de situación que implique que no pueda apersonarse del caso porque está contaminado, sea por una razón de amistad o enemistad, entre otros casos y ejemplos, con la persona que está siendo juzgada, o aún con la contraparte de la persona que está siendo juzgada. Pensar en una enemistad grave, una amistad del juez con cualquiera de estas partes podría incidir en el asunto de la imparcialidad del juez. Pero el aspecto más importante de la audiencia de acusación, a mi modo de ver, tiene que ver con que es el momento en el que la judicatura, o sea el juez, ordena que la persona, que el fiscal que está investigando el caso descubra los elementos materiales probatorios que ha recogido durante todo el tiempo de la investigación a la defensa, para que la defensa tenga la oportunidad de conocerlos y empezar a generar entonces las contrapruebas que permitirían que
se pueda establecer una idea diferente frente a el caso que ha planteado la Fiscalía. Entonces, es el momento apenas en el que se están conociendo realmente los elementos materiales probatorios, y sería el momento exacto en el que uno podría pensar en tomar decisiones en cuanto a qué hacer a futuro con el proceso. Y digo esto porque este es el escenario entonces donde ya la persona sabe a ciencia cierta cuáles son los elementos materiales probatorios con los que la Fiscalía cuenta, y si los va a poder controvertir o no a través del juicio oral. Es el momento entonces donde debería propiciarse, si es que hay alguna posibilidad, la situación de acuerdos y negociaciones. Pero tengas en cuenta algo: algunas veces es necesario que la persona o su propio abogado tengan la necesidad de generarse un tiempo para poder analizar los elementos materiales probatorios que ha descubierto la Fiscalía, y por lo tanto entonces cuando se tenga ese tiempo de estudio juicioso, posterior a ello acudir a la Fiscalía si es que se desea llegar a un escenario de negociación, o si no, o de lo contrario, estaríamos pensando entonces más bien en acudir al propio investigador de la defensa para recoger los elementos materiales probatorios necesarios para la defensa en juicio oral. Este es el momento que diría uno como abogado, que es el momento de manera responsable en el que debería pensarse ya en que se tienen herramientas para una consideración acerca de la negociación, aceptación de cargos o el ir a juicio. ¿Por qué es este el momento? Pues porque apenas es obvio que uno no puede hacer presupuesto de ir a juicio o de aceptar cargos de manera medianamente responsable si no has tenido la oportunidad de conocer las pruebas que obran en tu contra o en contra del procesado al que defiendes. Entonces, este es un momento importante a nivel procesal. La acusación entonces es justamente esa reafirmación de la formulación de imputación, por lo tanto muchas veces se parecen bastante en cuanto al relato que hace la Fiscalía, pero es el momento en el que la Fiscalía descubre los elementos materiales probatorios o enuncia los elementos materiales probatorios con posibilidad de ser descubiertos en la misma audiencia o en los 3 días siguientes. Pero además de ello, esta audiencia es supremamente importante porque empieza entonces a marcar cómo va a ser la dinámica del juicio oral. Y ello porque es importante entender que los elementos que ese día descubre la Fiscalía, que enuncia la Fiscalía y que luego posteriormente descubre la defensa, son los elementos que tienen vocación para la Fiscalía de ser tenidos como prueba. Si la Fiscalía no descubre o no enuncia en esa audiencia un elemento, no podría pensarse posteriormente en que la Fiscalía pudiera tenerlo como prueba. La ley, de hecho, prohíbe a la Fiscalía generar, o más bien, prohíbe a la Fiscalía o establece una regla, y es una regla de exclusión que en esencia lo que quiere decir es que si la Fiscalía no hizo una enunciación de una prueba y el descubrimiento de esa prueba a la defensa, pues obviamente cuando quiera hacerla valer como prueba en el juicio oral o como prueba hacer la solicitud en la audiencia preparatoria, pues no podría hacerlo. Entonces es importante por eso este aspecto, que se tenga en cuenta con mucho detalle el listado de los elementos que la Fiscalía ha enunciado y que ha descubierto, para que no se quede ninguno por fuera, para que la defensa luego no de alguna manera falle en cuanto a la argumentación estableciendo que no le descubrieron un elemento cuando estaba enlistado y era su deber de alguna manera hacer como un testeo acerca de esos elementos que le habían sido enunciados. Y es por ello entonces básico que se haga esa contraposición de la lista de elementos que han sido enumerados, señalados por la Fiscalía en el anexo del escrito de acusación, en contraposición a los elementos efectivamente descubiertos en el momento en el que la Fiscalía corre traslado de ellos, sea a través de copia o a través de exhibición. Entonces estos son los aspectos que considero como importantes de la audiencia de acusación, teniendo en cuenta que también existen otros aspectos, pero que normalmente ya son un poco más técnicos, pero en esencia lo más importante de la audiencia de acusación termina siendo el aspecto del descubrimiento de los elementos materiales de prueba con los que cuenta la Fiscalía.
Como siempre, es un gusto para mí tener la oportunidad de hablar de estos temas. Cualquier inquietud, duda puede ser dirigida a mi correo electrónico crenteria@solidezjurídica.com.co. También puedes visitar nuestra página en internet www.solidezjurídica.com.co y estaremos atentos a tus inquietudes. También puedes plantearlas a través del canal. Si te ha gustado este video, compártelo, dale un like, suscríbete, invita a algunas personas que conozcan a que se suscriban, y sé que estos temas pueden ser de interés y de algún tipo de utilidad para este tipo de situaciones que no son deseables, pero que en algún momento pueden resultar necesarias. Hasta luego y que Dios los bendiga. Muy amables.